Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, hoy, señor Casares, se están riendo de usted desde la playa del Puntal hasta la playa del Molinuco diciendo que vamos a perder las elecciones. ¿Cuántas elecciones ha perdido usted en Santander? La juventud es un divino tesoro, pero también hay que alcanzar dosis de mesura, equilibrio y saber cuándo sube una tribuna, decir lo que tiene que decir, porque a veces, habitualmente, la dialéctica provoca alguna reacción, ¿no? Pero miren, yo no vengo a dar aquí lecciones, pero sí les voy a contar algo. Voy a hacer un análisis introspectivo y retrospectivo de lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años, un asesor de Presidencia del Gobierno, como ustedes están ahora mismo, Presidencia del Gobierno, que estaba en el edificio Semillas, se le encargó por parte del Presidente del Gobierno redactar un borrador de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con la colaboración y, desde luego, el magisterio de personas como Elvira Rodríguez, que están aquí, que entonces era secretaria de Estado de Presupuestos, ese asesor comenzó a trabajar esa Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fue la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria, no solo de España, de toda Europa, cuando no había ningún tipo de restricción institucional ni comunitaria y cuando fuimos un ejemplo para todos los países del resto de la Unión Europea. Casualidades de la vida, ese asesor está ahora mismo hablándole a ustedes. Yo redacté esa ley, gracias, insisto, al magisterio de algunas personas, madres y padres de esa ley, que estuvimos ahí y que permitimos de alguna manera que ahora mismo eso que ustedes llamaron la loapa financiera, eso que ustedes denostaron porque consideraban que era una ley de armonización del sistema financiero público español, constituye la regla presupuestaria del sistema público de finanzas en nuestro país. Esa es la realidad. Y lo digo, señores del Partido Socialista, porque sorprende sus conversiones. Ustedes en aquel momento interpusieron recurso de inconstitucionalidad. Evidentemente no estaban de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 10 años después, Zapatero tuvo un fenómeno, pues como lo estamos viviendo estos días, de conversión. Se convirtió de pronto a la estabilidad presupuestaria y se reformó el artículo 135 de la Constitución con el apoyo, evidentemente, de este grupo. Yo no sé dónde están ahora. Más allá del argumentario, señor Casares, que le han pasado para que lo lea, sencillamente no sé dónde están ahora mismo en materia de estabilidad presupuestaria. Pero sí les diré una cosa, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la estabilidad y en el multilateralismo. Yo sé que ustedes no estaban ahí, sé que no participaron en el proceso de redacción, sé que luego lo asumieron como algo propio, no como una imposición, no como un imperativo legal, sino como una convicción política, y se lo agradezco. Lo hicieron por necesidad y por oportunidad, por la crisis que vivía este país y porque después de los errores del año 2009 y 2010 tenían que modificar la Constitución con el objetivo de dar un mensaje positivo a los mercados y a la Unión Europea. Ese era el Partido Socialista de aquella época. Hace 10 años, hablamos de hace una década. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Mañana saben lo que es? Evidentemente, yo no soy hombre de profundas convicciones religiosas, pero mañana es miércoles de ceniza. Seguro que nos acordarán en la bancada que hay miércoles de ceniza. Estarán preocupados en las conmemoraciones y las celebraciones de otro tipo de religiones, lo cual me parece muy bien, por otra parte. Pero ¿saben lo que pasa el miércoles de ceniza? Que se entierra la sardina. ¿Y sabe qué significa que se entierre la sardina y la ceniza? Es un proceso, de alguna manera, de eliminación del pasado, de sublimación de la vacuidad y de exaltación de la nulidad. Mañana ustedes, cuando se reúnan en esa mesa absolutamente inconstitucional, estarán enterrando el pasado y estarán enterrando el multilateralismo, estarán enterrando la negociación de un proyecto común, que es España. Ustedes han viajado con nosotros en este tránsito durante 40 años y algunos los he conocido durante las últimas décadas y no lo reconozco. Sinceramente, no lo reconozco. Miren, quedan 24 horas para esa reunión. Apelo a su responsabilidad, a su cordura, a su sentido de la historia, a su sentido del socialismo histórico, que hablaremos hoy aquí. ¿Pueden impedir que se celebre esa reunión mañana? ¿Pueden impedirlo? Esas voces ocultas que tiene el Partido Socialista, no solamente el socialismo histórico de los años 80 y 90, ¿pueden apelar a que no se celebre esa reunión mañana? Señor Casares, ¿puede hacerlo? Hablando tanto del Senado, del Congreso. Ahora vamos a hablar de eso. Eran años en que Ibarretxe, desde Loiu hasta Barajas, venía con su plan Ibarretxe. Se lo tuvo que enfundar el plan Ibarretxe. Acuérdense cómo acabaron. Era el momento del nacionalismo vasco en su mayor exaltación y era el momento en que no existía Junts.cat. Era el momento en que Cataluña era un proyecto donde podíamos compartir, donde yo llamaba al nacionalismo pragmático y posibilista de Cataluña, de Convergencia y Unió, y me respondían y hasta llegábamos a acuerdos y no pasaba absolutamente nada porque participábamos de un mismo proyecto, de una misma unidad de convivencia, de una misma unidad de acción. Porque éramos todos juntos, todos los españoles, vivieran donde vivían. Señor Garcés, hay flexibilidad por parte de la Presidencia para usar la tribuna
pero el punto del orden del día es la toma en consideración de una proposición de ley de modificación de una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Ha tenido un margen, pero le pido, por favor, si puede atender a la cuestión. Gracias. Hablaré, cómo no, por supuesto, por cortesía parlamentaria. Yo soy una persona con absoluta cordura. Sí que me gustaría que, en cualquier caso, el resto de oradores de esta tribuna también se atengan a la reforma a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicho eso, lo haré. ¿Qué papel ocupa el Senado? Porque aquí fundamentalmente estamos para hablar del papel que ocupa el Senado, porque la reforma que trae aquí el Grupo Parlamentario Socialista es una reforma sobre el papel del Senado. Evidentemente lo que proponen es que cuando el Senado, que actuaba como un doble filtro, como Cámara Territorial, no aprobara la senda de estabilidad presupuestaria, lo que proponen ustedes es directamente que devuelvan el texto al Congreso de los Diputados y se vote directamente por mayoría simple. ¿Ustedes qué son? ¿Los que siguen la doctrina Job, la del Senado, la presidenta del Senado, que dice que hay que reforzar el Senado? La primera norma en la que se aborda la legitimidad y la función del Senado en España es para recortar las funciones del Senado. Díganselo a la presidenta del Senado, díganselo a sus senadores, porque es sorprendente. Y al resto de fuerzas nacionalistas, no insistíamos en que el Senado tenía que ser una Cámara de Representación Territorial, que teníamos que reforzar la función de legitimidad del Senado. Ya no vale. ¿Y saben por qué no vale? Porque ya no es necesario el Senado para ustedes. Y aquí sí que me atengo al tema del orden del día, porque cuando ya no se analizan las sendas de estabilidad de manera multilateral en un proceso de asignación constante y bajo la discusión permanente de todos los agentes autonómicos, ¿qué es lo que hacemos? Negociar bilateralmente. Ustedes han roto el modelo de multilateralidad. Es muy grave. La reunión de mañana es muy grave, pero me voy a atener a lo que me tengo que atener, evidentemente. Porque ustedes, fíjense, ustedes nunca han creído en el Senado. ¿Ustedes saben que en el año 1931, cuando se aprobó la Constitución de la República, propusieron un modelo unicameral? No creían tampoco en los territorios. A propósito, tampoco creían en la igualdad. Eran los años en los que creían que la mujer no podía votar. A propósito, los republicanos también pensaban que la mujer no podía votar. Era el año 1931. El modelo era unicameral. A propósito, fue el gobierno radical cedista en el año 1935 el que propuso que hubiera doble cámara, que finalmente no prosperó en junio del año 1935, porque el Partido Socialista no quería que hubiera dos cámaras. Estamos exactamente en la misma situación. Pero mire, lo que más me sorprende son los argumentos. Y yo sí que les pediría que cuando redacten una proposición de ley, hombre, midan un poco más los términos. Decir que la norma actual es una anormalidad normativa me parece un insulto a la inteligencia. Se podrá estar de acuerdo o no con una ley, pero decir que es una anormalidad normativa, eso lo tienen en el texto. Lean el tercer párrafo. O sea, que el Senado ejerza su función de Cámara Territorial para el Partido Socialista Obrero Español es una normalidad normativa. Ojo, y ustedes confunden todos los conceptos. ¿Pero qué tiene que ver el procedimiento de elaboración de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria? Ustedes en la propuesta no tienen nada que ver, señor Casares. En la propuesta lo que dicen es que se tiene que gestionar y canalizar por el mismo procedimiento administrativo. Oiga, no, es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado afecta solamente a las cuentas del sector público estatal. Y la senda de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, evidentemente, debería requerir algún tipo de referendo por parte del órgano de representación territorial. No tiene nada que ver el procedimiento, ni el contenido ni el alcance material, absolutamente nada. Les pido que redacten mejor. Oiga, si me dicen que es distorsionador, oiga, decir que esto es un bloqueo político, llamar al Senado bloqueante político. Ustedes nos acompañaron en el 155 de la Constitución. A propósito, una norma importada directamente de la Ley Fundamental de Bonn. Ahora ya no vale absolutamente nada. 2 años y medio después, no sirve nada, el Partido Socialista Obrero Español se ha reseteado, comienza una nueva época y lo más sorprendente es que están condenando a uno de los órganos que tenía que tener mayor brillo y representatividad, como es el Senado. ¿Y por qué? E insisto, por una razón obvia, porque ya no les interesa. Porque saben que la negociación está en otras pistas, porque esto es un espectáculo donde multilateralmente se están desarrollando negociaciones, pactos, acuerdos y convenciones de manera diferente. Señor Casares, esa es la realidad. Que además digan en la propuesta, que también es otro insulto a la inteligencia jurídica y ontológica, que esto puede suponer una perturbación desde el punto de vista de la aplicación de los objetivos de la Unión Europea, eso es falso.
Usted sabe perfectamente que en el ámbito del derecho comunitario se tiene que respetar cuál es la lógica institucional instrumental de los Estados miembros. Y si en España hay un régimen bicameral basado también en una segunda cámara, no solamente de lectura, es que ustedes llegan a decir en la propuesta, y insisto, pido por favor que la revisen, que tenemos un bicameralismo imperfecto. Oiga, mire, vayan a Inglaterra, a Alemania, a Bélgica, a todos los países europeos que tienen que son bicamerales. Mire, solamente hay 2 países descentralizados en el mundo que no tienen Senado, que son Micronesia y Nueva Zelanda. No sé si quieren que vayamos al nivel de Micronesia y Nueva Zelanda. Oiga, cosas buenas tendrá Micronesia y Nueva Zelanda, pero yo realmente las ignoro, ¿no? Mire, sencillamente, creo que no es un tema baladí lo que ustedes vienen a aportar hoy aquí. No es un tema menor, no es un tema marginal, porque supone dar un golpe, una vez más, a una de las grandes instituciones representativas de nuestro país, como es el Senado. ¿Ustedes qué están? ¿A favor de la doctrina Job? ¿A favor de la doctrina IZ, que parece una especie de campeonato de rugby? El torneo de las 8 o 9 naciones. No sabemos realmente si son 8, si son 9. ¿Estamos a favor del bilateralismo asimétrico, de la simetría multilateral? ¿Qué es eso? Eso sí, federalismo. ¿Qué es federalismo? ¿Pueden explicar lo que es el federalismo? ¿Que no exista la Cámara baja? Perdón, la Cámara alta, que no exista. ¿Que el Senado ya no tenga ninguna repercusión? Sean conscientes que la primera proposición de ley, y esto les va a pasar, os lo recordaré varias veces durante esta legislatura, dure lo que dure, que su primera medida ha sido cercenar competencias del Senado. Cercenar competencias del Senado. El Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién les ha visto y quién les ve? ¿Quién les ha visto y quién les ve? Y mañana, insisto, será un día nuevo. Un día nuevo, evidentemente, Presidenta, no voy a hablar de eso, pero lamentablemente, no me hubiera gustado hoy venir aquí, señor Casares, a darle la réplica para insistir en que esto me parece que es un ejercicio intelectual y jurídico absolutamente inaceptable, pero sobre todo coincide, insisto, con miércoles de ceniza. La ceniza, insisto, es señal de la nada. Párenlo y estoy convencido que los españoles se lo agradecerán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garcés.